Biografía de Maximiliano Hugo Ormachea. Maximiliano Hugo Ormachea es un escritor y pensador argentino nacido en San Martín en 1979. Actualmente reside en San Antonio de Padua, después de haber vivido en Córdoba durante varios años. Su obra literaria se caracteriza por una profunda exploración de la condición humana, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Ormachea es el autor de Revolución Culebra, una obra que combina elementos de ciencia ficción, fantasía y filosofía para crear una narrativa compleja y sofisticada. En su escrito, Ormachea explora temas como la búsqueda de significado, la conexión con la naturaleza y la espiritualidad, y la lucha entre la tecnología y la humanidad. Como dice Ormachea en su texto, La piedra de la culebra, que contiene a la IA Elirion, analiza al portador para revelarle una verdad única e irrepetible. Esta frase resume la esencia de su obra, que busca explorar la intersección entre la tecnología y la espiritualidad. Ormachea también ha tenido experiencias chamánicas en la Umbanda brasileña, lo que ha influido en su obra y su perspectiva sobre la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Su amor por la literatura, el arte y la música también se refleja en su escritura, que es rica en metáforas y simbolismos. Preguntas para una entrevista con Maximiliano Hugo Ormachea. 1. ¿Cuál es el significado detrás del título, Revolución Culebra? ¿Qué representa la culebra en su obra? 2. Bueno, primera pregunta. La culebra es una imagen arquetípica que tenemos grabado en nuestra conciencia, ¿no? En la humanidad. Muchas religiones utilizaron su imagen, su representación psicológica, y en este caso se dan un par de situaciones, digamos, por las cuales elegí a la culebra como símbolo. Primero, que Revolución Culebra nació hace aproximadamente 15 años. La idea principal, digamos, de que sean un grupo revolucionario y que se mezclen diferentes momentos de la historia argentina también dentro de la historia, digamos, cierto concepto o ciertos condimentos de la historia ya vienen de hace varios años. Pero al ir escribiendo la historia, ya en el papel, en el software, digamos, en el Word, las cosas se empezaron a acomodar de una manera diferente. Fundamentalmente se iba manifestando la manera en la que nació la estructura de lo que es la escritura de Revolución Culebra, ¿no? Que, digamos, está basada el universo de Revolución Culebra, está basado en conceptos narrativos de diferentes índoles. Uno de los conceptos es que los 4 capítulos se van a llamar exactamente de la misma manera, se llaman de la misma manera: Debes dejar de huir. Solo que la premisa es que, modificando la puntuación y la gramática de esa misma frase, nace el universo de cada capítulo. Cada capítulo tiene un universo diferente. Y bueno, eso es lo que hace que Revolución Culebra sea una misma idea en 4 universos diferentes, pero siguiendo la misma historia. 2.
Cómo influyeron sus experiencias chamánicas en la Umbanda brasileña en su escritura y su perspectiva sobre la espiritualidad. Y influenciaron totalmente, porque el universo de Revolución Culebra está, una de las patas de la mesa de Revolución Culebra es la espiritualidad. Así que obviamente mi camino espiritual influenció totalmente en las historias y en la forma en la que escribo también. El tercer capítulo directamente es un estudio, es ciencia ficción, digamos, pero trata de acercarse a una especie de estudio antropológico en el cual directamente se describe la relación entre la Umbanda y conocimientos chamánicos, y se deja en claro que para el autor es lo mismo, digamos. El mundo chamánico de la culebra es exactamente igual a las descripciones de lo que es la Umbanda, digamos. Entonces, para mí, todo el mundo espiritual es lo mismo. 3. ¿Qué papel juega la tecnología en su obra? ¿Cómo se relaciona con la humanidad y la espiritualidad? 4. ¿Cuál? Bueno, la tercera pregunta, ¿qué papel juega la tecnología? Y es fundamental. Cuando armé la historia hice un análisis profundo de los puntos que quería tocar, digamos, cuáles son los puntos que yo quería utilizar, digamos, para generar la historia, ¿no? La estructura, la columna vertebral de lo que es la Revolución Culebra. Y bueno, en ese momento hice un análisis de todos los adelantos tecnológicos que existen, y todos esos adelantos tecnológicos están involucrados dentro de la creación de la inteligencia artificial, el Idion, que es el secuenciador que interpreta los mensajes de la culebra. ¿Y cómo se relaciona con la humanidad y la espiritualidad? Y se relaciona porque, bueno, la tecnología es exactamente igual que los dioses. La tecnología y los dioses pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Es así. Invocando la palabra Dios o profeta, se han librado miles de guerras. Y bueno, con la tecnología pasa lo mismo. La tecnología va a terminar siendo, y es prácticamente hoy, el Dios del futuro. 4. ¿Cuál es el mensaje principal que quiere transmitir a través de su obra? Esa es una pregunta muy interesante, y yo diría que el mensaje principal que quiero transmitir es que cualquier persona, sea en el lugar que esté, ya sea, digamos, la persona más rica del mundo o el más pobre, tiene la posibilidad de encontrar su propio camino, de desarrollarse individualmente, y no tiene nada que ver con el dinero o con las posesiones, con los objetos. Tiene que ver con algo profundo y espiritual que va más allá de cualquier materialismo. En algún momento, las personas en alguna edad tenemos que encontrar nuestro camino y poder
resolvernos a nivel de nuestros sueños, a nivel de nuestros anhelos, y realmente no creo que todo sea el progreso económico, como que lo único que importa es progresar económicamente y eso es lo primero. Para mí no lo es. Para mí lo primero es encontrar tu camino y poder expresarte y hacerlo de la mejor manera posible, de una manera disciplinada. Y bueno, eso es lo que quiero transmitir a través de mi obra, ¿no? Que es posible lograrlo, que es posible trascender sin tener que estar definido por un bien material o por un valor material. 5. ¿Cómo se desarrolló su interés por la literatura y la escritura? ¿Qué autores o obras han influido en su estilo y temáticas? Bueno, ¿cómo se desarrolló mi interés por la literatura y la escritura? En mi época, cuando yo era chico, no había ni internet, ni computadoras, ni nada. Lo único que existía era salir a jugar y, para conseguir cualquier cosa había que caminar. Así que, y las únicas diversiones que teníamos cuando éramos chicos era jugar, utilizar la imaginación, los juegos, salir a jugar a la calle, jugar a la pelota, saltar a la soga. Pero por otro lado también en mi casa había una biblioteca bastante grande, mi mamá era una persona que le gustaba mucho leer, así que yo me comía todos los libros que había en mi casa. En general eran libros o de parapsicología, o libros de Umbanda, o libros de la historia de los santos cristianos. También tuvimos una santería, así que en la santería había muchísimos libros espirituales. Pero la literatura me terminó de choquear o de flechar cuando tenía 16 años y estábamos viendo literatura española. Bueno, libros como Crónicas a la muerte de un padre de Jorge Manrique, La vida en sueño, y ese tipo de literatura, Góngora, Quevedo, El Quijote, El ángel malvado. Todos esos libros me influenciaron muchísimo a nivel de escritura y por supuesto los libros que nombro en cada capítulo, que cada capítulo está basado en diferentes libros. Por eso los autores que me han influido y las temáticas que me han influido están demostradas en los libros que elegí para cada capítulo. El primer capítulo elegí El fuego interior de Carlos Castaneda, un antropólogo peruano, mexicano, americano. El segundo libro elegí a Jorge Luis Borges, creo que el mejor autor de ciencia ficción argentino lejos, una persona que tenía una capacidad de escritura inconmensurable. Después el tercer capítulo utilizo el libro que se llama La historia de la humanidad, Sapiens, que es el libro de un escritor israelí, antropólogo, de antropología. Y el cuarto capítulo, va a estar basado en La vida es sueño. 6. ¿Qué papel juega la naturaleza en su obra? ¿Cómo se relaciona con la humanidad y la espiritualidad? 7. ¿Qué significa para usted la... ¿Qué papel juega la naturaleza en mi obra y cómo se relaciona con la humanidad? Y la naturaleza es fundamental. Yo creo que escribo desde las emociones, no desde lo intelectual. Por ende, las emociones están totalmente relacionadas con la naturaleza.
la naturaleza cómo se relaciona con la humanidad y la espiritualidad, y bueno, volvemos a lo mismo. La humanidad fue la que creó la espiritualidad y la espiritualidad está basada en el conocimiento de la naturaleza. Es así, porque nosotros como humanidad le empezamos a dar valor primero a los símbolos de la naturaleza, como el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el fuego. Entonces todos esos acontecimientos naturales son los primeros que nos llaman la atención como humanidad y a los primeros que empezamos a llamar dioses, ¿no? Así que esa, ni más ni menos, es la relación de la humanidad, la espiritualidad y la naturaleza. 7. ¿Qué significa para usted la verdad única e irrepetible que se revela a través de la piedra de la culebra? La verdad única e irrepetible que se revela a través de la piedra de la culebra es el hecho de que no hay manera de repetir un momento en el espacio y el tiempo. Entonces, como no hay momento, no hay forma de repetirlo, digamos, eso es. La verdad es única e irrepetible. Simplemente no puede volver a suceder, esa misma verdad no puede volver a manifestarse otra vez de la misma manera. Entonces, si cambiamos las personas o los agentes, como quieran llamarle, nunca, digamos, y el espacio y el tiempo es exactamente el mismo, y hasta la persona es la misma, pero cuando hagamos la evaluación de la situación, la verdad siempre va a ser única y irrepetible. No va a haber una manera de que la verdad se vuelva a repetir de la misma forma. Eso quiere decir que los factores que hacen a la historia de esa manera son irrepetibles. Quiere decir que no hay manera de escribir la misma historia dos veces. Eso es. Por eso, para la estructura narrativa de Revolución Culebra es fundamental hasta la gramática y la puntuación del título de la obra. Porque modificando la puntuación y la gramática solo de ese título ya el universo es diferente. Hasta ese punto es que la verdad es única e irrepetible. 8. ¿Cómo ve el futuro de la humanidad en relación con la tecnología y la espiritualidad? Y yo creo que el futuro de la humanidad va a terminar relacionando cada vez más la tecnología y la espiritualidad. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, el próximo Dios es la tecnología. Cuando pasen 1000 años, nadie va a recordar a los viejos dioses, porque la tecnología ya se va a haber convertido en nuestro Dios. Entonces, es muy posible que estemos alejados de nuestra humanidad como la conocíamos y empecemos a utilizar esos arquetipos que antiguamente tenían que ver con depredadores, digamos, porque la realidad es que para que la imagen arquetípica de la serpiente sea tan importante en diferentes tipos de cultura, alejadas entre sí y alejadas por miles de años quizás, digamos, eso significa que el arquetipo de la serpiente o de la culebra ya está grabado en nuestro ADN, está grabado en lo más profundo de nuestro ser, como humanos, como evolución humana, no como persona, como historia personal. Entonces es muy posible que esa imagen esté grabada como otras, porque esté guardado en nuestro ADN información diciéndonos que ese ser es un ser peligroso, ¿no? Como cuando soñamos que caemos y está relacionado a
al hecho de que vivimos en los árboles como humanidad muchísimos años y teníamos miedo de caernos. Entonces lo que yo digo es que cuando pasen 1000 años de que utilicemos la tecnología, es casi seguro que esos arquetipos van a estar basados en tecnología y no en la naturaleza. Eso es lo que yo creo. 9. ¿Qué proyectos literarios tiene en mente para el futuro? 10. Bueno, los proyectos literarios que tengo para el futuro son terminar el 4.º capítulo de Revolución Culebra y volver a leerlos, los 4 capítulos, y mejorarlos. Ir mejorándolos más hasta que queden lo más resumidos posibles y mejor explicados. 10. ¿Qué consejo le daría a los lectores que se acercan a su obra por primera vez? 10. El consejo que le daría es que sepan que se van a meter en un lío bárbaro. Porque sé que los 4 capítulos de Revolución Culebra de esta temporada son densos y complejos. Hay mucha historia, mucha explicación, imágenes, sensaciones, todo junto y bueno, era lo que yo sentía en este momento y para mí era importante expresarlo de esa manera, pero sé que es denso, que el lector puede tender a perderse en la lectura y tiene que prestarle mucha atención, pero bueno, por ahora es así. La revolución Culebra es inminente. Hasta la próxima.